Capítulo 101. 5 días después. Tarde. Después de que Seimei realizó una vez más la técnica del clon de sombra, una repentina comprensión se le ocurrió. Al instante supo que su técnica clon de sombra había subido de nivel. Abrió el panel y lo miró. Como era de esperar, la habilidad detrás de la técnica del clon de sombra había cambiado de nivel 0, 99, 100, a nivel 1, 1, 200. Después de experimentarlo cuidadosamente por un momento, Seimei realizó nuevamente la técnica del clon de sombra. Puff. Una nube de humo de chakra se dispersó. Una figura idéntica a él apareció ante sus ojos. Si en el nivel 0, los clones de sombra que creó eran inestables y de corta duración, entonces, después de alcanzar el nivel 1, todas estas deficiencias desaparecieron. Seimei podía sentir claramente que este clon de sombra frente a él podía durar mucho tiempo y tenía un cierto grado de resistencia a los ataques. Su estabilidad era bastante buena. Seimei miró el Sharingan en los ojos del clon de sombra y preguntó, ¿puedes usar este Sharingan? El clon de sombra lo percibió cuidadosamente por un momento, luego miró a su alrededor y finalmente asintió. Sí, puedo usarlo, pero consume un poco más de chakra que el cuerpo original. ¿Es eso así? Seimei reflexionó un momento, luego sacó su espada corta y dijo, ven, vamos a pelear. Está bien. El clon de sombra respondió y también sacó la espada corta de su cintura. Al momento siguiente, ambos se movieron simultáneamente, sus espadas cortas chocando entre sí, produciendo un sonido metálico nítido. No solo eso, sino que entre las espadas, Seimei incluso vio chispas volando. No es de extrañar que tanto el Sharingan como el Byakugan no pudieran distinguir entre lo real y lo falso. Incluso las armas transformadas eran tan realistas, por no hablar del núcleo del ninjutsu. La persona misma. Después de un breve estancamiento, ambos cambiaron sus movimientos y comenzaron a utilizar plenamente su habilidad con la espada. El sonido del metal chocando se escuchaba continuamente mientras las dos espadas cortas chocaban entre ellas. Ni Seimei ni el clon de sombra usaban ningún ninjutsu o genjutsu, solo competían en el manejo de la espada. Al principio, el clon de sombra aún podía defenderse de él, pero a medida que pasaba el tiempo, Seimei gradualmente ganó la ventaja. No era que la habilidad con la espada del clon de sombra fuera inferior a la suya, pero a medida que avanzaba la batalla, su habilidad en esgrima seguía aumentando. Aunque el clon de sombra también mejoró, era mucho más lento que él. Por lo tanto, naturalmente obtuvo la ventaja. A partir de esto, se pudo ver que el panel de competencia probablemente estaba vinculado a su alma. De lo contrario, la esgrima del clon de sombra también debería haber mejorado sincrónicamente. En ese caso, la efectividad de usar clones de sombra para ganar competencia se reduciría enormemente. Sin embargo, no necesitaba considerar este punto por ahora. En ese momento, lo que le faltaba era chakra, no tiempo. No había necesidad de usar clones de sombra para mejorar su habilidad. A menos que un día pudiera capturar una bestia con cola y mejorar su técnica de absorción de chakra hasta el punto en que pudiera extraer el chakra de la bestia con cola, la prioridad del chakra siempre sería mayor que el tiempo. Varios pensamientos pasaron por su mente, y Seimei centró su atención en lidiar con el clon de sombra frente a él. Sin embargo, incluso hasta que el clon de sombra se dispersó, todavía no lo había derrotado. Esto demostró que, en términos de capacidad de combate cuerpo a cuerpo, el clon de sombra no era mucho más débil que él. Su única debilidad era probablemente su durabilidad promedio. Por supuesto, también estaba el consumo de chakra, que era mucho mayor que el del cuerpo original. Como los clones de sombra eran esencialmente clones físicos hechos de chakra, cada movimiento consumía chakra, especialmente durante el combate, donde el consumo era enorme. Esto explicaba por qué poca gente utilizaba esta técnica para el combate frontal. Simplemente no valía la pena. Afortunadamente, Seimei tampoco tenía la intención de usar esta técnica para pelear. Practicó esta técnica únicamente con el propósito de engañar a otros. En los últimos días, para evitar desperdiciar a Chiya, la batería de chakra, tuvo que viajar de ida y vuelta entre la caverna y el campamento principal todos los días. No solo fue una pérdida de tiempo, sino que además era muy fácil llamar la atención. Ahora, con la técnica del clon de sombra, podía dejar que el clon de sombra permaneciera en el campamento principal mientras él permanecía en la caverna por períodos prolongados. Esto reduciría el número de viajes de ida y vuelta, lo que haría menos probable que se notara. Además, si algo sucediera en el campamento principal, el clon de sombra podría transmitir rápidamente la información disipando la técnica.
De esta manera, Seimei no tendría que preocuparse por perderse nada. Tal vez sea hora de capturar más prisioneros. Pensando en esto, Seimei rápidamente empacó sus cosas y luego realizó la técnica del clon de sombra nuevamente. Mirando al clon de sombra recién aparecido, Seimei dijo: «Quédate aquí de ahora en adelante e infórmame inmediatamente si sucede algo». «De acuerdo». El clon de sombra le hizo una señal de OK. Al ver esto, Seimei sonrió y luego abandonó silenciosamente el campamento principal. Por supuesto, no iba a capturar prisioneros ahora. Esperaría hasta su próxima misión. Su destino actual era la caverna. No había recolectado chakra hoy y necesitaba apresurarse para llegar allí. Después de viajar rápidamente, se acercaba el anochecer cuando Seimei finalmente llegó a su destino. Observó atentamente los alrededores. Después de confirmar que no había anomalías, Seimei limpió con cuidado los rastros que había dejado y luego entró en el túnel subterráneo. Después de una docena de respiraciones, Seimei llegó a las profundidades de la caverna y vio a Chilla una vez más. A diferencia de hace unos días, Chilla estaba mucho más tranquilo ahora. No hizo ninguna broma cuando vio a Seimei, pero el odio en sus ojos permaneció. Seimei lo miró y dijo: «¿Sabes? No te resistas». Con eso, formó sellos con las manos y utilizó la técnica de absorción de chakras. Una masa de chakra envolvió su mano derecha, y Seimei dio un paso adelante, presionándola directamente sobre la cabeza de Chilla. Al momento siguiente, un flujo constante de chakra fluyó desde el cuerpo de Chilla, a través de la mano derecha de Seimei, y hacia la suya. Después de más de 20 segundos, Seimei retiró su mano. Abrió el panel y lo miró. Su chakra había aumentado en casi 3000 puntos. Seimei asintió con satisfacción, luego sacó 3 pastillas de soldado y se las metió en la boca a Chilla. Chilla no dijo nada y comenzó a masticar. Pero por su expresión, parecía que deseaba poder comerse a Seimei. A Seimei no le importó demasiado. Mientras la otra parte pudiera proporcionarle chakra, lo que pensaran en su corazón no era importante. Al mismo tiempo, Seimei también se alegraba de que Chilla no hubiera sido malcriada por su clan. Aunque su personalidad era un poco impulsiva, no era alguien que se rindiera fácilmente. De lo contrario, no habría podido seguir extrayendo chakra de él. Por supuesto, Seimei también sabía que la razón por la que la otra parte persistía en refinar el chakra era tanto para pasar el tiempo como para esperar una oportunidad. Desafortunadamente, lo más probable es que nunca tenga esa oportunidad. Si no hubiera aprendido la técnica del clon de sombra, el oponente podría haber tenido la oportunidad de escapar. Pero ahora, con él personalmente protegiendo aquí, no había forma de que el oponente pudiera irse. Sin embargo, no puedo acabar por completo con su esperanza. Si se da por vencido y deja de refinar chakra, yo seré el que salga perdiendo al final. Con este pensamiento, Seimei abandonó la caverna como de costumbre. Sin embargo, esta vez, no regresó al campamento principal, sino que se quedó en el túnel subterráneo, encontrando un lugar para practicar la técnica de reflexión del corazón por su cuenta. Capítulo 102. Mientras practicaba la técnica de reflexión del corazón, Seimei también comenzó a reconsiderar la asignación de su chakra. Ahora que había dominado la técnica del clon de sombras, los 2000 puntos de chakra adicionales necesitaban ser reasignados. En cuanto a por qué no continuó practicando la técnica del clon de sombra, había 2 razones. Primero, la técnica de clon de sombra de nivel primera suficiente por ahora y no había necesidad de desperdiciar chakra para mejorarla más. En segundo lugar, durante las misiones, por su propia seguridad, su chakra siempre funcionaba a un nivel alto. Practicar otras habilidades estaba bien y no causaría un consumo adicional. Pero la técnica del clon de sombra era diferente. Los clones de sombra que creaba dividían equitativamente el chakra del cuerpo original. En ese momento, incluso si no hiciera nada y disipara inmediatamente la técnica, Seimei no recuperaría todo el chakra. En cambio, perdería el 10% del chakra de todos los clones de sombra. ¿Qué significa esto? Si Seimei mantuvo su chakra en alrededor de 8000 puntos y luego usó la técnica del clon de sombra para crear un clon de sombra, luego, al disiparlo, perdería el 10% del chakra del clon de sombra, lo que eran 400 puntos. Y si creara 2 clones de sombra, ese número ascendería a más de 500. Cuanto más clones de sombra creaba, mayor era la pérdida. Sin duda, esto era inaceptable para Seimei. Por lo tanto, solo podía practicar esta técnica durante su tiempo de descanso cuando su chakra no necesitaba mantenerse en un nivel alto.
Y durante el próximo periodo, estaría en misiones y definitivamente no tendría la oportunidad de cultivarlo. Entonces, esos 2000 puntos de chakra adicionales necesitaban ser reasignados. Después de pensarlo un poco, Seimei decidió usar 1500 de ellos para practicar la técnica de reflexión del corazón, lo que podría hacerle ganar 9 puntos de competencia adicionales. De esta manera, combinado con la asignación original de 3500 puntos de chakra por 21 puntos de competencia, serían 30 puntos de competencia. Y cada 3 puntos de competencia en la técnica de reflexión del corazón podían incrementar el progreso de evolución de su Sharingan en un punto, por lo que 30 puntos significaban 10 puntos. Así, sumando los 3 puntos de evolución obtenidos al consumir 600 puntos de chakra para mantener el Sharingan durante 15 horas, el progreso evolutivo que su Sharingan podría ganar diariamente aumentaría a 13 puntos. En cuanto a los 500 puntos de chakra restantes, Seimei planeó usarlos en el estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, lo que podría hacerle ganar 6 puntos de competencia adicionales. Combinado con la asignación original de 850 puntos de chakra por 10 puntos de competencia, eso sería 16 puntos. Además, el chakra originalmente asignado a la técnica del parpadeo corporal también podía reasignarse ahora que había alcanzado la perfección. No había necesidad de seguir consumiendo chakra para practicarla. Entonces, Seimei planeó asignar este chakra a la técnica de absorción de chakra, acelerando aún más su velocidad de actualización. También estaba el chakra utilizado para el Kenjutsu estilo Konoha, el Kenjutsu estilo Uchiha y el Shurikenjutsu. Seimei planeó destinarlo todo a la nueva habilidad, esgrima. De esta manera, no tendría que preocuparse por la falta de chakra en la habilidad de esgrima. En cuanto al chakra originalmente asignado a Genjutsu, técnica de mirada de serpiente vinculante, Genjutsu, Sharingan y técnica de curación, Seimei no planeó cambiarlo. Entonces, para resumir, de 10.000 puntos de chakra, 5.000 fueron utilizados para la técnica de reflexión del corazón, obteniendo 30 puntos de competencia diariamente. Se utilizaron 1.300 para el estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, obteniendo 16 puntos de competencia diariamente. 1.700 se dividieron equitativamente entre Genjutsu, técnica de mirada de serpiente vinculante y Genjutsu, Sharingan, cada uno ganando 10 puntos de competencia diariamente. Esto representó 8.000 puntos de chakra. De los 2.000 restantes, 600 fueron consumidos por la técnica de curación, lo que les permitió ganar 7 puntos de competencia diariamente. Se utilizaron otros 600 para mantener la activación del Sharingan, lo que le permitiría ganar constantemente 3 puntos de evolución del Sharingan. Los 800 puntos de chakra restantes fueron compartidos por la técnica de absorción de chakra y la esgrima. Ambos no consumían mucho chakra, y 800 puntos de chakra fueron suficientes para que obtuvieran 20 puntos de competencia. Con esto se completó la asignación de 10.000 puntos de chakra. Pero esto era solo una parte. También estaba la batería de chakras que le proporcionaba chakra. Seimei planeó invertir todo este chakra en la práctica del estilo de fuego, la técnica del fuego sabio Fénix y la técnica del reflejo del corazón. Solo de esta manera podría lograr las transformaciones de forma y naturaleza del chakra del atributo fuego en el menor tiempo, desarrollando así su naturaleza del segundo chakra. Al mismo tiempo, también podría permitir que su Sharingan evolucione más rápido, alcanzando la etapa de los 3 Tomoe. Con este pensamiento, Seimei giró la cabeza hacia las profundidades del pasaje, como si viera a Chiya cultivando diligentemente en la caverna. Después de un largo rato, Seimei retiró la mirada y continuó con su propio entrenamiento. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 días. Las vacaciones habían terminado y era hora de llevar a cabo otra misión. Esta vez, su tarea seguía siendo patrullar y la ubicación era la misma zona. La mayoría de sus compañeros de equipo también eran los mismos que la última vez. Esto no fue una coincidencia sino un arreglo deliberado desde arriba. La razón era simple. Un entorno familiar y compañeros de equipo familiares podían permitir a los ninjas exhibir capacidades de combate más fuertes. Por lo tanto, en términos generales, los ninjas no recibirían misiones drásticamente diferentes dentro de un período relativamente fijo. Por ejemplo, no pasarían de una misión de patrulla a una misión de infiltración y espionaje en la siguiente instancia. Por supuesto, esto no era absoluto. Al igual que cuando regresó al campo de batalla hace un mes, su primera misión fue una patrulla, pero la segunda se convirtió en una orden de apoyo de emergencia.
Sin embargo, normalmente solo había dos razones para que tales situaciones ocurrieran, una era que no había suficiente personal y necesitaban urgentemente gente para cubrir las vacantes. La otra era que tus habilidades eran realmente útiles y los superiores necesitaban que resolvieras un problema. Su misión de apoyo de emergencia en esa ocasión cayó en la primera categoría. En ese momento, la ofensiva de Wagakure era feroz, y el campamento principal no podía prescindir de personal adicional por un tiempo, por lo que solo pudieron enviarlo urgentemente a él y a algunos ninjas que estaban descansando al frente. La intensidad de esa batalla aún estaba fresca en la memoria de Seimei. Afortunadamente solo ocurrió una vez. Volviendo a la misión actual, Seimei miró a los ninjas del equipo y notó que había muchos menos genin. Tenía sentido. La guerra había durado tanto tiempo que, aunque hubiera muchos genin, no podrían soportar tal desgaste. Y sin suficientes genin para servir como carne de cañón, los chunin tuvieron que llenar el vacío. Por lo tanto, era previsible que las batallas se volverían cada vez más brutales y, como columna vertebral de la aldea, la tasa de bajas de chunin también alcanzaría un pico. Y cuando un lado ya no pudiera resistir más, la guerra probablemente llegaría a su fin. Todos, salgamos. Mientras Seimei reflexionaba, el líder del equipo que iba delante dio la orden de partir. Luego, el grupo comenzó a avanzar según la ruta predeterminada, en dirección a la ubicación de su misión capítulo 103. Mientras tanto, en la caverna, Seimei retiró la mano de la cabeza de Chilla. Como de costumbre, le dio 3 píldoras de soldado para asegurarse de que tuviera suficientes nutrientes para refinar el chakra y luego regresó a la entrada del túnel. Mirando hacia el campamento principal a lo lejos, Seimei murmuró en voz baja. Teniendo en cuenta el tiempo, el clon de sombra debería partir pronto. Así es, el Seimei que seguía a la fuerza principal era solo uno de sus clones de sombra. Originalmente, Seimei tenía la intención de ir él mismo, pero considerando que el camino desde el campamento principal hasta aquí no era peligroso, decidió no perder el tiempo. Después de permanecer afuera por un rato y tomar un poco de aire fresco, Seimei regresó silenciosamente al túnel. Encontró un lugar al azar, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a usar los 3000 puntos de chakra que acababa de obtener para practicar la técnica de reflexión del corazón. Originalmente, según su plan, estos 3000 puntos de chakra debían dividirse a la mitad y usarse para practicar tanto la técnica de reflexión del corazón como el estilo de fuego. Técnica del fuego del sabio Fénix. Pero ahora estaba fuera de la red. Practicar el estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix aquí podría atraer fácilmente problemas, por lo que tuvo que renunciar a ello temporalmente. De hecho, no fue solo ahora. Había sido lo mismo durante los últimos 2 días. Esto lo llevó a practicar la técnica de reflexión del corazón mucho más de lo planeado, mientras que el estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix permaneció estancado. Sin embargo, esto no era importante. Seimei no era rígido. Una vez que su clon de sombra llegara y pudiera aparecer abiertamente, podría compensar la práctica de la técnica de fuego del sabio Fénix del estilo fuego. Mientras el progreso general siguiera el plan, no había necesidad de obsesionarse con la asignación diaria de chakras. El mismo principio se aplica a otras habilidades. Varias horas pasaron en un instante. Ya se acercaba la noche. Una figura apareció silenciosamente en la entrada del túnel, miró a su alrededor, luego apartó la hierba y saltó. Abajo, Seimei de repente abrió los ojos. Al momento siguiente, una figura familiar apareció ante él. No era otro que su clon de sombra. Los dos no hablaron, solo intercambiaron una mirada, y luego el clon de sombra disipó la técnica. Puff. Una nube de humo de chakra se dispersó y el clon de sombra desapareció. Lo que siguió fue una pequeña cantidad de chakra y los recuerdos de los últimos 2 días. Seimei cerró los ojos por un momento. Después de examinar los recuerdos, volvió a utilizar la técnica del clon de sombra para crear un clon de sombra y abandonó el túnel en silencio. El clon de sombra lo reemplazó como el nuevo guardia. Con esto, los dos completaron el intercambio de identidad y Seimei finalmente pudo aparecer afuera abiertamente. No había mucho que decir sobre los días siguientes. Aparte de comer, dormir y patrullar, Seimei cultivaba o extraía el chakra de Chilla una vez al día. En cuanto al enemigo, ninguno apareció en la zona de su responsabilidad. Sin embargo, hubo algunas batallas en las zonas de otros equipos y él había brindado apoyo una vez. Desafortunadamente, había demasiada gente allí en ese momento y no pudo capturar discretamente al enemigo, por lo que tuvo que matarlos de mala gana.
Debido a esto, aunque la misión estaba casi terminada, Chilla seguía siendo su única batería de chakras. Justo cuando estaba considerando si aprovechar su día de descanso mañana para ir al frente y capturar algunos Sunanin, de repente se presentó una oportunidad. Esa tarde. En el bosque. Seimei estaba realizando su última patrulla del día. De repente, un perro ninja se precipitó hacia él desde lejos. Al acercarse, se detuvo de golpe frente a él. Seimei lo reconoció. Era el animal invocado por el líder de su escuadrón, Tashiro Ukyo, Kiiba. Su apresurada llegada debió significar que tenía órdenes que transmitir. Como era de esperar, antes de que Seimei pudiera preguntar, habló rápidamente. Escuadrón 312, el capitán Ukyo les ordena que se dirijan inmediatamente al área E12. El escuadrón 108 está bajo ataque y necesita su apoyo. El escuadrón 312 era la designación interna del escuadrón liderado por Seimei, y el área E12 era la zona de patrulla del escuadrón 108, adyacente a su zona de defensa, E11. Era normal que solicitaran refuerzos cuando estaban bajo ataque, y Seimei no desperdició palabras, respondiendo directamente. Está bien, lo entiendo, Kiiba. Puedes regresar e informar. Guau. Kiiba ladró y dijo. Date prisa, parece que hay bastantes enemigos allí. Dicho esto, corrió rápidamente de regreso. Al observar su figura desaparecer, Seimei murmuró. ¿Bastantes enemigos, no es perfecto? Sin dudarlo, Seimei inmediatamente sacó su silbato y lo hizo sonar. En menos de un minuto llegaron sus tres subordinados. Uno de ellos preguntó directamente. Capitán, ¿qué pasó? Seimei no perdió el tiempo y les contó sobre el ataque al escuadrón 108 y la solicitud de refuerzos por parte del líder del escuadrón. Luego, ordenó directamente. Reúnan rápidamente su equipo, vamos. En realidad, no había mucho que empacar. Todos estaban completamente equipados cuando salieron a las misiones, por lo que se pusieron en marcha rápidamente. Sin embargo, antes de que pudieran llegar al área E12, fueron emboscados por Sunanin. Estilo de viento. Técnica de la comadreja Oz. En el bosque, mientras Seimei y su equipo avanzaban rápidamente, de repente se escuchó un grito bajo desde adelante. Al momento siguiente, una ráfaga de viento apareció de repente, acercándose rápidamente y soplando hacia ellos. Los árboles a lo largo del camino parecían atacados por cuchillas afiladas, las ramas se rompían y las hojas caían, una escena de devastación. Al ver esto, Seimei y los demás se retiraron rápidamente. Finalmente, cuando todo se calmó, Seimei vio al atacante. Esta persona tenía unos 20 años, era de complexión delgada y ojos triangulares, desprendiendo un aura algo fría. Sostenía un abanico gigante en su mano. Si Seimei no estaba equivocado, debería ser una herramienta ninja única de Sunagakure. El Sansuo, abanico de 3 estrellas. Usarlo para realizar ninjutsu del estilo viento podría mejorar efectivamente el poder de las técnicas. Simplemente no estoy seguro de cuántas estrellas abrió cuando usó el estilo de viento. Técnica de la comadreja Oz ahora mismo. Seimei reflexionó mientras miraba a las otras 3 personas con el rabillo del ojo. Así es, además de este hombre delgado, había otros 3 Sunachunin en el campo. Uno de ellos tenía pintura colorida en su cara y llevaba un gran objeto cilíndrico en su espalda, parecido un poco al atuendo de Kankuro del futuro. Sin embargo, Seimei vio el mismo emblema del clan en su ropa que el de Chilla. Claramente estos dos eran del mismo clan. Esto hizo que los ojos de Seimei se iluminaran. Se había estado preguntando cómo lograr que Chilla revelara la técnica secreta de la marioneta, y con esta persona, tal vez podría encontrar un avance. Sin embargo, eso era algo que se trataría más adelante. Seimei observó brevemente a la persona y luego centró su atención en los otros dos. En comparación con el hombre delgado y el titiritero, estos dos eran mucho más comunes. Una tenía 17 o 18 años, era robusta y claramente estaba bien entrenada en taijutsu. La otra tenía poco más de 20 años, era una ninja poco común en el mundo ninja y no estaba claro cuál era su especialidad. Hay otra actualización esta noche, capítulo 104. Mientras Seimei los observaba, los 4 Sunanin también lo observaban a él. No había forma de evitarlo. El Sharingan era muy famoso en el mundo ninja. Tan pronto como estuvo allí, sus 3 compañeros de equipo inmediatamente se escondieron. Después de un breve enfrentamiento, el hombre delgado, que parecía ser el líder de los Sunanin, habló. ¿Sharingan? ¿Un ninja del clan Uchiha? Al escuchar esto, Seimei inmediatamente puso una expresión arrogante y replicó. ¿Y tú quién eres? No había ningún indicio de respeto hacia un Jonin en su tono.
Así es, el hombre delgado que tenía delante era un Jonin. Seimei no sabía si era un Jonin de Tokubetsu o un Jonin de pleno derecho. HMPH. Arrogante. Al escuchar el tono de Seimei, el hombre delgado resopló con frialdad y dijo: niño, déjame darte una lección. El que te matará es el Suna Jonin, Sabaku no Kaze. Mientras hablaba, abrió su abanico de 3 estrellas y simultáneamente formó sellos de mano, una vez más usando el ninjutsu. Estilo de viento. Técnica de la comadreja Oz. Al momento siguiente, una tormenta caótica que transportaba innumerables cuchillas de vacío voló hacia Seimei. Seimei entrecerró los ojos y el Sharingan dentro de ellos giró rápidamente. Al mismo tiempo, dijo sin girar la cabeza: yo me encargaré de los Jonin. Ustedes 3 ocúpense de los demás. Dicho esto, sin importar si sus 3 subordinados lo escucharon claramente, sacó la espada corta de su cintura y cargó hacia la tormenta. Aunque las aspas del aspirador eran invisibles e intangibles, siempre dejaban algunas huellas cuando entraban en contacto con el aire. Para la gente común puede resultar difícil detectarlo, pero Seimei, con sus 2 Tomoe Sharingan, podía observar claramente estos rastros. Con esto, junto con su habilidad con la espada nivel 5, incluso en medio de la tormenta, Seimei aún podía golpear con precisión esas espadas de vacío. Se escucharon sonidos metálicos continuamente mientras Seimei bloqueaba los ataques de las espadas de vacío mientras se acercaba rápidamente a Sabaku no Kaze. Al ver esto, las pupilas de Sabaku no Kaze se contrajeron. Apretó más el abanico y el abanico de 3 estrellas abrió otra sección, revelando un segundo punto. Al mismo tiempo, formó rápidamente sellos con las manos, infundiendo una gran cantidad de chakra de estilo viento en el abanico. Luego, con un poderoso golpe, gritó: estilo de viento. Gran técnica de la comadreja Oz. Al momento siguiente, se desató una tormenta aún más feroz que la anterior y las hojas de vacío en su interior se volvieron aún más densas. Sin embargo, Seimei permaneció intrépido y avanzó contra el viento, con su espada corta danzando. Ni una sola espada de vacío pudo acercarse a menos de 1 metro de él. Mientras tanto, la batalla entre los otros 6 también comenzó. Sin embargo, como la lucha aquí era demasiado intensa, inconscientemente desplazaron el campo de batalla más lejos. Seimei miró allí brevemente y no vio a ningún equipo que tuviera una ventaja absoluta. Por lo tanto, el equilibrio de la victoria dependía en última instancia de la batalla de su lado. Con este pensamiento, Seimei concentró su mente y su carga hacia adelante se aceleró. Al ver esto, Sabaku no Kaze no dudó y de inmediato abrió por completo el abanico de 3 estrellas. Luego, comenzó a formar sellos con las manos, aparentemente preparándose para usar un ninjutsu aún más poderoso. Sin embargo, esta vez, Seimei no le dio la oportunidad. Al ver que la distancia era casi la correcta, Seimei instantáneamente utilizó la técnica Body Flicker, y su velocidad aumentó drásticamente. Si una persona común y corriente hiciera esto sería un acto suicida. Pero Seimei era diferente. Poseía los 2 Tomoe Sharingan y podía confiar en su poderosa percepción para esquivar a tiempo esas espadas de vacío que se acercaban rápidamente. Por lo tanto, después de pagar un cierto precio, Seimei atravesó el alcance de la técnica del estilo de viento. Gran hoz comadreja y apareció ante Sabaku no Kaze. En este momento, el oponente no había terminado de preparar el ninjutsu. Ante su mirada atónita, Seimei blandió su espada corta. Sabaku no Kaze reaccionó rápidamente. Al ver la espada que se acercaba, no dudó en absoluto, detuvo inmediatamente su técnica y se escondió detrás del abanico. Sonido metálico. La espada corta golpeó el abanico, produciendo un sonido sordo. Seimei no se rindió. Rápidamente retrajo su espada, su figura tembló y lanzó otro ataque desde una dirección diferente. Sintiendo el peligro, Sabaku no Kaze inmediatamente cerró su abanico y lo agitó con fuerza, intentando derribar tanto la espada corta como al propio Seimei. Sin embargo, la reacción de Seimei fue increíblemente rápida. Tan pronto como el oponente hizo un movimiento, retiró su espada corta. Su figura brilló nuevamente y atacó con su espada desde otro ángulo. Seimei originalmente pensó que incluso si este movimiento no pudiera herir al oponente, al menos lo obligaría a esquivar. Inesperadamente, Sabaku no Kaze resolvió fácilmente la crisis con un simple movimiento. Abrió de nuevo el abanico que acababa de cerrar y, utilizando una esquina como pivote, lo giró rápidamente 90 grados, bloqueando perfectamente el ataque. La espada de Seimei atravesó el abanico, creando un sonido de raspado similar al rechinar de dientes. Aprovechando esta oportunidad, Sabaku no Kaze rápidamente formó sellos con las manos.
Antes de que Seimei pudiera continuar con su ataque, extendió la palma de la mano. Aunque este golpe de palma fue a casi 1 metro de distancia de Seimei, aún así salió volando. No, en lugar de recibir una bofetada, fue más bien como si me hubieran volado. Si Seimei no estaba equivocado, este debería ser el ninjutsu de rango C, estilo de viento, palma del vendaval. Aunque esta técnica era solo un ninjutsu básico del estilo del viento, tenía muchos usos ingeniosos. Volarlo era solo la aplicación más simple. Su verdadero poder residía en su capacidad de trabajar en conjunto con herramientas ninja voladoras como shuriken y kunai, utilizando la presión del viento para acelerarlos, logrando así golpes precisos y aumentando su letalidad. Al igual que ahora, tan pronto como Seimei fue lanzado lejos y aún no había aterrizado, vio a Sabaku no Kaze sacar un kunai y formar sellos manuales nuevamente, aparentemente preparándose para un ataque de seguimiento. Desafortunadamente para él, aunque su velocidad era rápida, no era tan obvio a los ojos de Seimei. Al menos todavía tenía la oportunidad de contraatacar. Entonces, tan pronto como los pies de Seimei tocaron el suelo, sacó 3 shuriken de su bolsa de herramientas ninja. Luego, sin siquiera mirar, los arrojó. Sin embargo, este lanzamiento casual hizo que a Sabaku no Kaze se le pusieran los pelos de punta. Sin pensarlo, lo esquivó hacia un lado. Pero los 3 shuriken chocaron en el aire, cada uno cambiando de dirección, bloqueando perfectamente el camino de evasión de Sabaku no Kaze. ¿Qué? Sabaku no Kaze se sobresaltó y rápidamente levantó su kunai, bloqueando uno de los ataques del shuriken en el último momento. Sin embargo, no tuvo tiempo de bloquear los otros 2 shuriken. Sin poder hacer nada, solo pudo torcer su cuerpo lo más posible para evitar los ataques de esos 2 shuriken. Corte, se escuchó el sonido de una cuchilla cortando carne. Uno de los 2 shuriken rozó el hombro de Sabaku no Kaze, dejándole una herida de 1 pulgada de largo. De él brotó sangre, tiñendo rápidamente su ropa de rojo. Sabaku no Kaze miró la herida en su hombro y luego volvió a mirar a Seimei, con los ojos llenos de aprensión. Los 3 shuriken podrían haber parecido simples, pero demostraron un nivel muy alto de habilidad. Para lanzar esos 3 shuriken se necesitaba no solo una sincronización perfecta, sino también una predicción precisa de sus movimientos. Y Seimei había logrado ambas cosas. En otras palabras, siempre que hubiera suficiente distancia, el oponente podría fácilmente jugar con él hasta la muerte. Sin embargo, conocía sus propias limitaciones. No tenía mucha confianza en la predicción en ese momento, ya que su pelea había sido corta y aún no podía predecir con precisión las acciones del oponente. Instintivamente sintió que esa dirección tenía mayores posibilidades de éxito, así que lo intentó. Inesperadamente, uno de ellos impactó. Para ser honesto, su sorpresa no fue menor que la del oponente, pero eso no le impidió proyectar un aire de confianza para presionar al oponente. Capítulo 105. Sin embargo, Sabaku no Kaze era, después de todo, un jonin. Rápidamente recuperó la compostura. Cuando miró a Seimei de nuevo, aunque su mirada seguía siendo cautelosa, la aprensión de antes había desaparecido. Quizás él también se había dado cuenta. El ataque anterior de Seimei probablemente fue una casualidad. De lo contrario, no estaría haciendo una demostración de bravuconería aquí. Al ver que no había engañado al oponente, Seimei no se desanimó. Dio la casualidad de que él también quería probar su propia fuerza. Pensando en cuando se enfrentó al Iwa Honin, Koara Shuji, el oponente lo había abrumado sin siquiera darlo todo. Ahora, habían pasado varios meses. Su Sharingan One Tomoe había evolucionado a Duo Tomoe, y sus habilidades en todos los aspectos habían mejorado enormemente. Ninjutsu, estilo de fuego. La técnica de fuego del sabio Fénix se ha mejorado del nivel 3 al nivel 4, involucrando transformación de forma y naturaleza, con mejoras significativas en flexibilidad y poder. Genjutsu, ilusión demoníaca. La técnica de estacas grilletes también había aumentado desde el nivel NV2 inicial a un nivel cercano al NVV4, con una velocidad de activación y un poder genjutsu significativamente más fuertes que antes. Su estilo de combate principal, Kenjutsu estilo Konoha, incluso había sido mejorado del nivel 3 al estado perfeccionado del nivel 5. Y también estaban la técnica Body Flicker y el Shuriken Jutsu, el primero había ascendido del nivel 3 al estado perfeccionado del nivel 4, y el segundo del nivel 4 al estado perfeccionado del nivel 5, ambos mostrando una mejora considerable. Además de la mejora de estas habilidades existentes, también había aprendido un Kenjutsu de estilo Uchiha más adecuado para el Sharingan, que también había entrenado diligentemente hasta el estado perfeccionado de nivel 5.
Además, había fusionado esta técnica con el Kenjutsu estilo Konoha, creando un nuevo estilo de esgrima que era aún más adecuado para él y más profundo. Además, en términos de entrenamiento de Genjutsu, además de la ilusión demoníaca, técnica de estacas encadenadoras, también había aprendido otro Genjutsu, Sharingan, y después de alcanzar el nivel 3, sus efectos también fueron bastante buenos. Todas estas mejoras combinadas significaron que había logrado un progreso significativo tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en los ataques de largo alcance. Por lo tanto, Seimei estaba ansioso por saber si ahora podría derrotar a Koara Shuji. No había olvidado que Mifutani Shizuko había muerto a manos del oponente mientras intentaba ayudarlo. Sin embargo, obviamente no era prudente buscar directamente al oponente. Y ahora, había aparecido un ninja Suna cuyo poder de combate era más débil que el de un verdadero Jonin pero más fuerte que el de un Jonin Tokubetsu promedio. Naturalmente, Seimei no dejaría pasar esta oportunidad. Al ver el ardiente espíritu de lucha en los ojos de Seimei, Sabaku no Kaze sintió una sensación de ofensa. Después de todo, era un Jonin. ¿De dónde había sacado ese simple Chunin el coraje de provocarlo, solo porque era del clan Uchiha? HMPH, es solo un Sharingan de dos Tomoe. Con un pensamiento, Sabaku no Kaze desató todo su. Al instante, una aura opresiva de muerte los invadió. La respiración de Seimei se entrecortó por un momento, pero se recuperó rápidamente. Si fuera un ninja común y corriente, de nivel bajo o medio, con una voluntad débil, ante esta presión podría sentir una sensación de desesperación y revelar una apertura. Pero Seimei era diferente, su ambición estaba más allá de la comprensión de estos nativos del mundo ninja. Un poco de presión mortal no fue suficiente para quebrantar su determinación. Así, se desarrolló una escena extraña. Sabaku no Kaze tenía una expresión seria, su cuerpo envuelto en un aura intimidante, mientras que Seimei permanecía tranquilo y sereno, mirándolo con interés. El tiempo pasó, y Sabaku no Kaze, al ver la actitud inquebrantable de Seimei, finalmente no pudo contenerse y dijo: «Tú», sin embargo, tan pronto como pronunció una palabra, Seimei se movió. Zas, zas, zas. Salieron volando 3 shuriken. Al ver esto, Sabaku no Kaze dejó de hablar rápidamente. Con un pensamiento, infundió chakra de estilo viento en su abanico y lo agitó con fuerza. Una ráfaga de viento pasó volando, arrojando los 3 shuriken hacia atrás. Esto no era ningún ninjutsu sino simplemente la utilización de chakra estilo viento. Al igual que Asuma Sarutobi infundió chakra de estilo viento en sus espadas de chakra para mejorar su penetración, siempre que uno dominara la forma y la transformación de la naturaleza del chakra del atributo viento, podría lograr esto. De manera similar, dominar la forma y la transformación de la naturaleza del chakra del atributo fuego también permitió un uso flexible. Al igual que Seimei ahora. Esquivó la ráfaga de viento entrante con un destello. Entonces, con un pensamiento, una oleada de chakra estilo fuego imbuido de alta temperatura fluyó desde su palma hacia su espada corta. Al instante, la espada corta, obtenida del Jonin de Iwa Tokubetsu, Shiraishi curado, cambió de blanco nieve a rojo oscuro, y tenues llamas parpadearon en su superficie. Al sentir el calor abrasador que emanaba de la espada, Seimei se llenó de alegría. El ataque dual físico y mágico que había imaginado hacía mucho tiempo finalmente se había hecho realidad. Si este golpe de espada acertara, el enemigo no solo sufriría heridas en la carne, sino que también sufriría daños por alta temperatura, un doble golpe, el doble de dolor. Seimei no podía esperar para probarlo. Pensando en esto, pateó el suelo con ambos pies, todo su cuerpo salió disparado como una flecha, alcanzando el lado derecho de Sabaku no Kaze en un abrir y cerrar de ojos. Luego, blandió su espada corta, apuntando directamente al cuello de Sabaku no Kaze. Al sentir el calor abrasador de la espada, Sabaku no Kaze no se atrevió a ser descuidado. Rápidamente movió su abanico con la intención de bloquear. Pero en ese momento, una ola de somnolencia lo invadió de repente y le hizo querer cerrar los ojos. No es bueno. Sabaku no Kaze se sobresaltó. Se mordió la lengua y la sangre le corrió por la comisura de la boca, lo que le devolvió el sentido. Cabe decir que la fortaleza mental de un Jonin era mucho mayor que la de un Chunin o un ninja de menor rango. Incluso con Seimei activando completamente su Sharingan, todavía no podía hipnotizarlo. Quizás también fue por el peligro inminente. En cualquier caso, antes de que la espada corta de Seimei pudiera golpearlo, Sabaku no Kaze ya había recuperado el sentido. Luego, ya no se molestó en bloquear de frente y simplemente se inclinó hacia atrás dramáticamente, evitando el ataque de Seimei.
Al ver esto, la expresión de Seimei permaneció inalterada. Giró su muñeca, cambiando suavemente la espada corta de un corte horizontal a un corte diagonal, apuntando al pecho de Sabaku no Kaze. Al momento siguiente, la espada corta atravesó el cuerpo de Sabaku no Kaze, dejando atrás un montón de arena abrasadora. Así es, era arena. Resultó que justo cuando la espada corta estaba a punto de golpearlo, Sabaku no Kaze había usado oportunamente la técnica de sustitución de arena, provocando que la espada de Seimei fallara. Seimei en realidad había visto el movimiento del oponente, pero obviamente había experimentado la lucha contra el Sharingan y evitó su mirada a tiempo, sin dejarle oportunidad de detenerlo. Estilo de viento. Gran técnica de la comadreja Oz. Cuando Seimei retrajo su espada corta, Sabaku no Kaze, habiendo escapado del ataque, lanzó un contraataque. Esta vez, utilizó todo el poder del estilo de viento. Técnica de la gran Oz comadreja. En las dos instancias anteriores, Seimei se había atrevido a enfrentar la tormenta de frente y cargar hacia el oponente, pero esta vez, no se atrevió. La razón era sencilla. Esta tormenta era simplemente demasiado aterradora. En las dos veces anteriores, los árboles a lo largo del camino solo habían perdido algunas ramas y hojas. Pero esta vez, sin mencionar las ramas y las hojas, incluso los mismos árboles fueron arrancados de raíz y destrozados en el aire por innumerables cuchillas de vacío. Incluso el suelo fue raspado por una capa. En esta situación, y mucho menos cargar, incluso acercarse hacía que Seimei se sintiera extremadamente peligroso. Entonces, sin dudarlo, utilizó de inmediato la técnica Body Flicker, corriendo rápidamente hacia un lado, lejos de la cobertura de la tormenta. No solo él, sino los 3 ninjas de Suna y 3 ninjas de Konoha que luchaban en el área exterior, al ver esta aterradora escena, también huyeron a la periferia, sin atreverse a quedarse ni un momento. Durante un tiempo, aparte de la furiosa tormenta, no quedó nadie en el campo.